Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico. Enfoque regional, opinión profesional. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este bloque Sancor Seguros. KPMG. Bienvenidos, gracias por estar. Anticipo de temas para el programa de hoy. Vamos a compartir una entrevista que grabamos esta semana a Gastón Remy, es presidente de Dow para el Cono Sur, América Latina. Visitó Neuquén para participar de un evento que organizó la empresa. También les vamos a mostrar un emprendimiento no convencional aquí en la región, un Aras. Vamos a dialogar con uno de sus socios, Jorge Pérez Salgado. Y para introducir el primer tema de este bloque, quiero citar el último informe de competitividad que elaboró el World Economic Forum. Esto es el Foro Económico Mundial. ¿Cómo está la Argentina en materia de competitividad? Bueno, estamos en el puesto 104 sobre 138 países. Como marco para introducir al tema de este bloque, que tiene que ver con el costo fiscal del sector frutícola en Río Negro y Neuquén. La cuestión fiscal, la presión tributaria, hace a la competitividad o a la falta de competitividad. Y para abordar el tema convocamos al licenciado Marcelo Losarte, que es gerente general de CAFI. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación al programa. No, es un gusto como siempre. Han hecho un informe profundo sobre el tema de la situación fiscal en el sector frutícola y una comparación con países competidores. Sí, a partir de que el Gobierno Nacional tomó la iniciativa de revisar los reintegros a las exportaciones de distintos sectores de la economía exportadores, nosotros contratamos a especialistas e hicimos un informe para medir no solo cuáles son los niveles de reintegros que debería tener la actividad, sino cuál es el costo tributario de la actividad, es decir, qué impuestos se pagan sobre los cuales no hay una contraprestación directa. Bien. Recordemos que los reintegros, el Estado devuelve al exportador los reintegros, que son los impuestos indirectos que por norma internacional de la Organización Mundial de Comercio no se pueden exportar impuestos, entonces todos los que son impuestos indirectos el Estado los debe reintegrar al exportador. Bien. Ahí tenemos tasas municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales. Aprovechamos para hacer ese estudio y medimos, como te decía, qué otros impuestos tienen impacto en los costos. En primer término, hay que recordar que la actividad tenía un 10% de reintegro del valor FOB hasta el año 2002. Como consecuencia de la emergencia económica se bajan al 5% y por eso ahora se están revisando. Del recálculo de esos impuestos indirectos, que te insisto son las tasas municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales, surge que hoy esos reintegros deberían estar en el 8,33%, es decir, ni el 10% que eran hasta el 2002, ni tampoco el 5% que hay hoy. Deberían estar en el 8,33%. Bien, les tienen que reintegrar más. Deberían reintegrar más. También se hizo un estudio sobre cuál es la conformación de esos tributos, y ahí nos encontramos con que el 60% son impuestos provinciales, el 30% son impuestos nacionales y el 10% tasas municipales. Particularmente lo que más peso tiene es el tema de ingresos brutos, a pesar de que en Río Negro la primera venta está exenta de ingresos brutos, pero para hacer estos estudios técnicamente se mide no solo lo que paga, en este caso la fruticultura, sino también lo que pagan los insumos directos que finalmente se trasladan al costo de la actividad. Claro. Entonces ahí tenés los ingresos brutos del resto de las provincias que vienen con los costos de la caja, de la bandeja, claro, del resto cuando de los ustedes compran, las empresas frutícolas pagan esos impuestos. Exactamente. Así que ahí nos encontramos con esta conformación, que la verdad que nosotros pensábamos que era más la incidencia de los impuestos nacionales, como el impuesto al cheque o los impuestos al combustible. Y realmente fue muy interesante. Otro aspecto que surgió es el tema del IVA técnico. El IVA técnico surge como diferencia entre
comprar al 21% y facturar la mercadería al 10,5%, Claro. particularmente en el caso de las inversiones. Ahí hay un porcentaje no menor del valor FOB o del costo FOB de exportación de 3,5%, que es un IVA que no se recupera nunca. Vos sabés que ha sido una pelea histórica solicitarle al Gobierno Nacional que se devuelva el IVA técnico y nunca lo logramos. Ese 3,5% del costo FOB, de lo que ya sale para exportación, es un IVA que no se recupera. Y ahí tenés una mayor carga fiscal. Hay una mayor carga fiscal y además desalienta a la inversión, porque vos claro. en cada inversión que haces estás pagando un IVA que después no lo podés recuperar. Claro. Y es muy importante. Es un 3,5 teniendo en cuenta, digamos, el nivel normal de inversión. Claro, uno dice 3,5, pero aplicado a importes significativos. Es suma, muy. ¿no? Porque además Millones. es un costo que se pierde. O sea, Claro. se supone que el IVA es un impuesto que no recae sobre el eslabón de la producción, es un impuesto que lo paga el último eslabón, pero en este caso hay un 3,5% de incidencia sobre el costo FOB que no se recupera. Y el otro dato que surge muy interesante es que las contribuciones a la seguridad social representan un 12,5% del valor FOB. Ahí vamos a hacer un capitulito aparte, porque es un tema interesante para estudiarlo, ¿no? Ahora, en términos de costo, sobre los costos totales, ¿cuánto representan las cargas sociales, los impuestos al trabajo, digamos? Representa el 12,5% sobre la caja ya terminada, lista para ser exportada. Claro. O sea, sobre el precio de venta, digamos. Exactamente. Ahora, si uno suma el 8,33% que tenés de reintegros, el 3,5% que tenés de IVA técnico que no se recupera y las contribuciones patronales, estamos en casi un 25% del valor FOB, que son costos que no tienen directamente una contraprestación. Ahí surgió entonces el análisis de ver cómo estamos con nuestros competidores del hemisferio sur. Claro. Recordemos que el hemisferio sur abastece al hemisferio norte de fruta. Y los competidores nuestros, particularmente Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda, queríamos ver cómo están a nivel de contribuciones patronales. ¿Cómo está Chile, por ejemplo? Chile, mientras Argentina paga el 32,7 o el 32,5% de contribuciones patronales, en el caso de Chile estamos en el 3,5% de contribuciones patronales. Chile paga el 3,5 y Y acá... Argentina paga el 32,5, 32,7 de contribuciones patronales. En el caso de Sudáfrica, que es otro de los competidores muy fuertes, paga el 2% tanto en producción como en empaque y logística, el 2%. 2%. 2%. Claro, sí. En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, que paga 0%. O sea, no tiene ningún impuesto al trabajo. Claro, ahí nosotros... Ese sería el concepto. Claro, nosotros acá lo que estamos planteando es, entendemos que es una discusión de fondo, porque es una revisión del sistema previsional, que no es una cuestión inmediata, que también tenemos que pensar que hay que buscar la forma de que vayan recursos a la producción y a los trabajadores. O sea, acá no se trata de perjudicar al trabajador, pero sí se trata de pensar en cómo redefinir el sistema tributario, en este caso previsional, porque competitivamente a nosotros nos deja muy afuera. Si pensamos que un empresario chileno, una empresa chilena va a vender afuera, no solo tiene costos más bajos, sino que además tiene aranceles que no paga de importación. Para ingresar, claro. Y nos dejan afuera con 3, 4 dólares más abajo, y así estamos perdiendo, por ejemplo, el mercado de Brasil. No, es que yo creo que estos impuestos al trabajo, a quienes más perjudican es al que vive de un sueldo, porque si vos encareces la contratación, disminuye la demanda. Sí, sí. O sea, hay una brecha entre el sueldo de bolsillo y el costo total de contratar a una persona. Ahí nosotros lo que planteamos es, no es un tema menor, es un tema que hay que estudiarlo en manos de quienes más saben, pero sí es una señal que nosotros queremos que se sepa, que nosotros comparándonos con competidores nuestros, es un tema a revisar. Claro. Realmente tenemos ahí un tema que nos deja bastante afuera en algunas competencias por precio que se están dando mucho en el caso de Europa, en el caso de Rusia, Brasil, como te decía. Brasil, no nos olvidemos que Brasil, del total de la fruta que importa, hasta el 2014 era 31% manzana argentina, 20% manzana chilena. Al día de hoy
importa 70% manzana de Chile y 20% manzana de Argentina. Una de las razones fundamentales es un tema de precios y de costos, claro, más allá del protocolo fitosanitario que tenemos con Brasil. Entonces, un poco lo que queremos plantear es poner un poco el foco ahí y decir, bueno, hay que estudiarlo porque evidentemente ahí tenemos una desventaja competitiva importante. Insisto, acá el objetivo tiene que ser que llegue el mayor retorno a la producción y que no perjudique al trabajador, al contrario, que le mejore su ingreso. Claro. Pero hay que buscar otra manera de que tenga un impacto menor, ¿no? Claro, tal cual. Leía un informe del IRAL Fundación Mediterránea, enfocado al sector frutícola en el periodo 2010-2015, las exportaciones del Valle disminuyeron. Sí, han disminuido. Nosotros el mejor año que hemos tenido de los últimos 5 años fue el año 2013 y nosotros estamos hoy prácticamente 40-45% abajo de lo que fue el 2013, estamos casi a la mitad de lo que fue el 2013 en exportaciones. Es muy grande la brecha, en el último año hemos caído un 30%. Claro. Se suman una serie de factores, ¿no?, que tienen que ver con una pérdida de competitividad sistémica en la que tenemos cosas para hacer puertas adentro, tenemos cosas que deberán revisarse a nivel tributario, a nivel fiscal, y también tenemos que ver cuestiones que tienen que ver con la infraestructura y cómo ayuda el entorno a que seamos más competitivos. Claro. ¿No? Bueno, justamente el tema de infraestructura es uno de los ítems que analiza el Foro Económico Mundial para el análisis de la competitividad. ¿Cómo estamos? ¿Qué habría que hacer? Me comentabas que estuviste participando en un evento en donde expusiste sobre la necesidad de infraestructura. Así es, la Cámara Argentina de la Construcción nos invitó a participar de la convención anual que hace. El martes pasado estuve exponiendo. Un poco la idea es, bueno, pongamos sobre la mesa cuáles son las urgencias en algún caso y otras necesidades a mediano plazo. Y ahí nos enfocamos en lo que tiene que ver con rutas, transporte, energía, comunicaciones y vivienda. En rutas todos sabemos cómo estamos, la ruta 22, sí, más allá de que ahora se esté ampliando realmente el tránsito, sacar la producción en la época de verano, cuando tenemos flujo de turistas, con las rutas actuales, más allá del tramo de Chipoleti a Villa Regina, es muy riesgoso, la ruta se deteriora mucho, es una ruta de una sola mano, es inviable y ahí podemos mejorar, pues incluso hasta los costos, porque al transportista se le aumenta mucho los costos. En el caso, por ejemplo, de la ruta que va a Vaca Muerta, toda la zona productora de Añelo, el Chañar, esa ruta es realmente intransitable con el tráfico que hay por el sector del petróleo y gas, más lo que es la producción frutícola. Ahí necesitamos que haya una inversión pronto para mejorar las condiciones de esa ruta. Uno se pregunta dónde van los impuestos, ¿no? Es algo que hay que replantear. Mira, el otro día hablábamos justamente en este evento a una persona especialista en logística y planteaba el costo altísimo que tenemos del flete por camión. Y la realidad es que más del 50% del costo del flete es impuesto. Son impuestos, sí. Leía un informe en el Cronista. Si uno lo mira, en realidad en la economía en general, la presión fiscal o el costo fiscal es muy alto. Te encarece todo, sí. Claro. Después, qué sé yo, en el caso de las comunicaciones, ahí la verdad que pongo mucho el acento porque es imposible desarrollar, nosotros llamamos desarrollo rural en las chacras, no solo por las chacras en sí mismas, sino hasta por muchos empaques que hay en el sector rural. Porque hoy Internet no funciona como corresponde, en gran parte del sector rural no hay Internet. Hoy tenés que hacer trámites con SENASA y con aduana para poder sacar una exportación y se te corta la conexión de Internet, es mala. La comunicación de celular en el sector urbano y rural, rural ni hablar, es pésima. La comunicación de telefonía fija. Tenemos casos en el Valle de lugares donde Telefónica tiene reclamos de hace más de 60 días y no se arreglan los teléfonos. Cualquier viento, cualquier cosa que pasa, se corta el teléfono fijo y te quedas sin comunicación. Y yo el otro día decía, yo tengo el caso de un productor que se comunica vía WhatsApp con un colega de él de Italia, casi a diario. Y comparten qué está haciendo el productor italiano y comparten qué está haciendo acá. Pero ese productor tiene la suerte de que tiene conexión de Internet para poder por lo menos tener WhatsApp en ese lugar. En gran parte del valle no hay exactamente, ese es un problema. Marcelo, no quiero dejar de consultarte antes de terminar sobre tu opinión con respecto al rechazo de los sindicatos docentes a la evaluación educativa.
Mira, la verdad que yo no conozco los detalles de los fundamentos, pero me parece que rechazar una medida que implique medir, evaluar dónde estamos parados como para mejorar nuestro sistema educativo, realmente me llama mucho la atención. Me sorprendió, imaginé que era una medida que iba a ser consensuada por todo el mundo, porque, a ver, tengamos en claro que la educación tiene muchos aspectos indiscutibles que van a ayudarnos a desarrollarnos como sociedad. La educación es el factor fundamental de movilidad social. Si nosotros queremos ascendencia social, es la educación la herramienta. La verdad que me sorprendió y espero que esto haya sido, o me gustaría como ciudadano, y hablo en esos términos como ciudadano, me gustaría que haya sido quizá, o desearía que haya sido un síntoma de que es la primera vez y probablemente haya algunos mitos con respecto a esta medida de evaluación. Se podrá discutir cuál es la forma, no soy un especialista en eso, pero la verdad que como ciudadano me sorprendí y realmente pensé que esta medida iba a tener consenso de todo, porque como cuando vos querés mejorar, lo primero que tenés que hacer es hacer un diagnóstico y saber dónde estás parado, máxime cuando no hay ninguna intención de estigmatizar ni colegios, ni docentes, ni nada por el estilo. Me pareció realmente muy malo, una muy mala señal, por ejemplo, el hecho de que se comparta con anticipación cuáles son las preguntas del examen. Sí, eso fue una cretinada. Realmente me sorprende, insisto, ojalá, y lo deseo como ciudadano, esto tenga que ver con que por ser la primera vez que se hace, haya algunos mitos y miedos que estimo después se puedan ir diluyendo, ¿no? Sí. Pero si no apostamos como sociedad, y no es un problema ni del gobierno, somos la sociedad la que tiene que poner a la educación arriba de la mesa como un factor clave de cambio, de equiparación de oportunidades y de mejora al futuro, ¿no? Sí, hay que recordar, entre otros indicadores desfavorables, que la mitad de los chicos, o un poco más, no terminan la escuela secundaria. Sí, sí. O sea, vos me comentabas, estuviste en un evento en el que se habló de la inteligencia artificial. Acá estamos discutiendo si el sol sale por el este o por el oeste. Yo creo que en muchos temas estamos discutiendo, a veces se decía gráficamente, si la rueda debiera ser redonda o cuadrada, y en el mundo estamos viendo cuestiones como, por ejemplo, el hecho de ya una empresa autorizada para distribuir sus productos con drones, con lo cual tenemos la necesidad de pensar qué perfil de recurso humano necesitamos, porque indudablemente hay un montón de puestos que ya no van a existir a futuro. Y tenemos que pensar a ver cómo preparamos y generamos las condiciones para que todos tengan las mismas oportunidades. Ahí hay un rol clave de la educación pública, que también tiene que convivir con la educación privada, pero la educación en general creo que tenemos que, como sociedad, ser nosotros los que la pongamos arriba de la mesa como un factor clave de cambio. Sí, una educación de calidad es clave para la inclusión, ¿no? Absolutamente. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y estos esquemas de rechazar evaluaciones de los paros docentes en los colegios públicos, a quienes más perjudican son a los chicos de menos recursos. Sí, a mí realmente me sorprendió esa medida. Ojalá sea, como te digo, un escarceo por ser la primera vez que se pone en marcha, ¿no? Marcelo, gracias por tu tiempo y continuaremos con el análisis de estos temas claves que hacen a la competitividad del sector frutícola, tanto en lo que tiene que ver con cuestiones impositivas, de infraestructura, de marco institucional, como de temas de educación, ¿eh? Yo te agradezco mucho, Daniel, sé de tu preocupación no solo por la realidad que vive el sector, sino también tu preocupación por dónde anda la sociedad. Así que te agradezco la invitación y aliento a que vos también nos tires temas, por supuesto, para que podamos debatir. Las ideas son clave para orientar el rumbo, ¿no? Gracias por tu rol. Gracias, Marcelo. Pausa y próximo bloque, como les había anticipado, vamos a conocer un emprendimiento no convencional en el Alto Valle. Auspicia este programa RSB.
Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor, AM 740 La Carretera, flamantes instalaciones, en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.